Buen día, bienvenidos a la clase de Sociología, con el tema Clásicos de la Sociología Moderna y Contemporánea, con el profesor Cristian Romero, para los estudiantes de 10º grado de BTP en Salud y Nutrición Comunitaria, BTP en Informática y Ciencias y Humanidades, del Instituto INTAE, Educación a Distancia. Recordemos siempre tomar nota de lo mencionado durante el video, ya que les puede ser de utilidad para comprender la clase. Para comenzar, jóvenes, hablaremos sobre la sociología clásica. Apareció entre principios del siglo XIX y principios del siglo XX. La larga serie de revoluciones políticas que, desencadenadas por la Revolución Francesa en el año de 1789, se produjeron a lo largo del siglo XIX. Esto constituyó el factor más inmediato de la aparición de la teorización sociológica. Se produjeron también transformaciones sociales, políticas y económicas que alteraron el antiguo régimen. Con la revolución industrial, el sistema económico cambió por completo. Pasó de ser agrícola a industrial y culminó en la transformación del mundo occidental. Otros factores también de cambio fueron el cambio religioso, el crecimiento de la ciencia y de la ilustración. Precursores de la sociología. Henry de Saint-Simon. Él fue un político, también filósofo, economista y teórico socialista y positivista, cuyo pensamiento tuvo una influencia sustancial en lo que fue la política, la economía, la sociología y la filosofía de la ciencia. Él nació en París el 17 de octubre de 1760 y falleció el 19 de mayo de 1825. A caballo entre la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, en pleno proceso de suplantar a la sociedad del antiguo régimen, sus ideas dieron nacimiento a una ideología política y económica, la cual afirmaba que las necesidades de la clase trabajadora debían ser reconocidas y satisfechas mediante una nueva reorganización social. Para alcanzar esa sociedad, propuso la constitución de un nuevo Estado dirigido por los industriales, científicos y artistas, que iban a sustituir a los ociosos, curas, nobles y explotadores. También defendió la necesidad del estudio científico de la sociedad, que denominó fisiología social. Saint-Simon es considerado precursor del socialismo. El reconocimiento conceptual de Saint-Simon de su amplia contribución socioeconómica y su valoración ilustrada del conocimiento científico pronto inspiraron e influyeron en el socialismo y en movimientos como ser liberalismo, nacionalismo italiano, anarquismo y en el marxismo. Augusto Comte. Nació en el año de 1798 y falleció en el año de 1857. Es comúnmente considerado el iniciador del positivismo y de la sociología científica. El centro de gravedad de su doctrina es la ley de los 3 estadios, formulada ya en las obras de Juventud. En ella se contiene su crítica a la religión y a la metafísica y a la declaración de su positivismo.
Dentro de sus obras más destacadas está el positivismo, la ley de los tres estadios y la estática y dinámica social. ¿Qué es el positivismo? Es la búsqueda de leyes invariantes del mundo natural, así como del social. Estas leyes invariantes se obtuvieron a partir de la investigación sobre el mundo social. Las investigaciones tienen una importancia secundaria comparada con la especulación reflexiva. No excluye la investigación empírica, pero está subordinada a la teoría. La ley de los tres estadios de Comte se da en las sociedades y en los seres humanos que todos pasamos por esta vida, por una serie de fases hasta llegar al máximo desarrollo, o sea, el progreso, y todas las sociedades pasarán por ello. El primer estadio es el teológico, el segundo, el metafísico, y el tercero, el positivo. Dentro de su obra, La dinámica social, Comte dedicó más atención a lo que era la dinámica social y su objetivo de estudio eran las leyes de sucesión de los fenómenos sociales. Los padres fundadores de la sociología, Saint-Simon y Augusto Comte. Aquí tenemos lo que es un pequeño cuadro comparativo. Saint-Simon fue, bueno, como lo mencioné anteriormente, fue el precursor del positivismo. También su necesidad de estudio científico era la sociedad, la física política o fisiología social. La sociología es una máquina organizada cuyas partes contribuyen al funcionamiento o a la marcha del conjunto. También tenemos otra característica que eran las etapas de la evolución social. En cambio, Augusto Comte, de sus puntos muy importantes, tuvo el curso de la filosofía positiva en el año de 1830. También el sueño de regular científicamente a la sociedad, la creencia en el progreso de la mano de la ciencia y de la técnica, el orden y progreso, estática y dinámica social. Y otra de sus obras muy reconocidas, la ley de los tres estadios. Los clásicos de la sociología. Saint-Simon y Comte mantuvieron la sociología en los linderos de la filosofía social. El desarrollo de la sociología como ciencia empírica fue obra de una nueva generación de estudiosos de la sociedad, entre los cuales hay que destacar los siguientes. En primer lugar tenemos a Karl Marx. Él nació en Alemania en el año de 1818 y murió en Inglaterra en el año de 1883. Los trabajos de Marx cubren diversas áreas de la filosofía y de las ciencias sociales. Gran parte de su obra se centra en cuestiones económicas, pero teniendo en cuenta que siempre trató de vincular lo económico con la estructura social y las instituciones sociales de su época. Su obra está llena de notables observaciones de carácter sociológico. Marx desarrolló un método también específico para el estudio de los fenómenos de la sociedad. Esto es el método dialéctico. Este método él lo tomó del filósofo alemán Hegel, en el cual tenía una base idealista, dotándolo de una base totalmente materialista. Es por eso que aunque reflexionó sobre diversos periodos de la historia humana, Marx concentró lo mejor de sus esfuerzos en el estudio de la sociedad capitalista. Para él, el capitalismo era un sistema económico
caracterizado por la producción social y la apropiación privada de los beneficios. Emilio Durkheim, él nació en Francia en el año de 1858 y murió en el mismo país en el año de 1917. Él dedicó gran parte de sus esfuerzos, a deslindar el objeto de estudio de la sociología del de otras ciencias adyacentes y a defender el carácter científico de la sociología, desarrollando una metodología para el estudio empírico de los fenómenos sociales o de la sociedad. En su esfuerzo de distinguir la sociología de la psicología y de la filosofía, Durkheim señaló que el objetivo de estudio de la sociología son los hechos sociales y no los estados individuales de la conciencia. Definió los hechos sociales como el conjunto de formas de sentir, pensar y actuar de los individuos, los que al ser impuestos por la sociedad o por los grupos sociales a los cuales pertenecen. Las normas, los valores, las instituciones, las costumbres, las leyes, que jugaban un papel fundamental en la construcción social de los individuos, son ejemplos de hechos sociales. Ahora tenemos a lo que es Max Weber. Él nació en Alemania en 1864 y murió en este mismo país en el año de 1920. Él fue un hombre de vastísima cultura. Sus obras combinaban eruditos conocimientos y reflexiones sobre lo que es la economía, el derecho, filosofía, historia comparada y sociología. A diferencia de Durkheim, que trató de apartar la sociología de la psicología para acercarla más a las ciencias naturales, Weber hizo lo contrario. Trató de acercar la sociología a la psicología y definió el objeto de la sociología a media distancia entre ambas disciplinas. Para él, el objeto de estudio de la sociología es la acción social. Bien, jóvenes, ahora continuamos con lo que es la actividad número 2, que consiste, bueno, que a partir de lo leído, lo que está en su folleto, van a contestar las preguntas que ahí se encuentran. ¿Qué es el positivismo? Explica los 3 estadios de la sociología de Augusto Comte. ¿Qué es el estudio de la dialéctica? ¿Cuáles son los clásicos de la sociología? ¿Cómo cambió el sistema económico con la revolución industrial? ¿Cuándo apareció la sociología clásica? ¿Cuáles son las obras más destacadas de Augusto Comte? ¿Dónde se da la ley de los 3 estadios o estados? ¿Cuáles son los 3 estados de Comte? ¿Cuál es el objeto de estudio de la dinámica social? ¿En qué se centró Marx para sus estudios? ¿Cuál fue la principal preocupación de Durkheim? ¿Cómo clasifican los hechos materiales Durkheim? ¿Qué son hechos sociales materiales y qué son hechos sociales inmateriales? Entonces, con el contenido que ustedes encuentran en su folleto, van a leer detenidamente y luego van a contestar, ¿verdad? En su cuaderno lo que es este cuestionario. Bueno, jóvenes, gracias por su atención y que Dios les bendiga.